Kaixo, ongi etorri, bienvenidos. Hoy traigo un vídeo un poco nostálgico. Cuando yo empecé a leer cómics, empecé justo a finales de los 90, al principio de los 2000. En ese momento álgido de los coleccionables, las primeras bibliotecas Marvel a blanco y negro. Es por ello que, pese a que por edad, por generación, no ser una persona que debería tener como referencia cómics de los 80, 70 o 60, en mi caso particular, y me consta que el de mucha gente de mi edad o mi generación que empezó a leer más o menos en la misma época, son cómics que nos han marcado mucho como lectores. Desde hace unos años, Panini Comics se reedita estas colecciones clásicas Marvel en el formato Omnigol y en el formato Marvel Heroes. Son dos formatos prácticamente idénticos que simplemente en el que simplemente se cambia o se diferencian por su hoja. Los Omnigoles tienen unas hojas más porosas, más para cómic clásico, y los Marvel Heroes, a pesar de recoger cómics también de los 80 y primeros 90, pues destacan por tener esa hoja más satinada, más para el cómic moderno. Estos dos formatos son, se puede decir, yo creo, dos de los formatos estrella de Panini. Sin embargo, yo desde todos estos años que llevo viendo vídeos de diferentes canales, veo que se le da muy poco bombo a estas colecciones. Yo imagino que a nivel comercial no hace falta. Por lo menos en mi librería, cuando yo hablo con mi librero, me dice que de Marvel es una de las cosas más vendidas. Sin embargo, no hay mucha información sobre este tipo de colecciones clásicas en general. Es por ello que yo vengo aquí a proponer una nueva sección retrocómic, en el que voy a hablar de cómics clásicos de diferentes géneros y editoriales. En este caso, vamos a hablar hoy de cómic clásico Marvel. Concretamente, vamos a hablar de este Omnigol, de este tomo Omnigol que Panini ha publicado recientemente. No me voy a enrollar más. Recuérdalo, yo soy Ander Alonso y estás en Cultura de TVOs. Pues este sería el tomo a reseñar. Es el Omnigol número 11 de la colección de La Imposible Patrulla X, concretamente la etapa de Claremont. Esa etapa que empezó en el 75 con la renovación del equipo y terminaría en el 91, ya en plenos años 90 y con la llegada de Jim Lee de las colecciones mutantes. Antes de empezar y antes de enseñar cómo es el tomo, me gustaría hablar un poquito de la colección Omnigol. Como ya he dicho antes, es un formato que se utiliza para recopilar los clásicos. Es un formato tochal, vamos a decir, suele ser bastante grueso y suele venir alrededor de unas 20 grapas, ¿vale? Más o menos. Aquí vamos a poner el índice para verlo. Pues bueno, es más o menos lo que suelen recoger. Es un Omnigol estándar, ¿vale? Hay Omnigoles más finos, más gordos. Este sería un poquito el tamaño estándar de un Omnigol. Están numerados no en base a autores, sino en base a su cronología. Es decir, si cogemos el Omnigol de Spider-Man, el primer Omnigol sería lo recogido por Stan Lee y Steve Ditko. El segundo Omnigol seguiría así hasta, por ejemplo, el tercer Omnigol, que ya sería Stan Lee con John Romita. Y si seguimos adelante, por ejemplo, tendríamos Stan Lee hasta los números 7 con el relevo de Gerry Conway a los guiones, más o menos, estoy hablando de memoria. ¿Qué pasa entonces en esos casos? Los Omnigoles no son colecciones que hay que seguir desde el principio.
Hay gente, yo mismo, me gustan mucho los clásicos, colecciono muchos omnigoles, muchos de ellos los colecciono desde el número 1, porque por fetichismo quiero tenerlos desde el principio, porque me interesan todos los autores, pero hay excepciones en los que pues tengo simplemente omnigoles sueltos en base a etapas de autores o dibujantes que me interesan. Es el caso, por ejemplo, de Daredevil. Daredevil, aunque en su momento en la biblioteca Marvel sí que leí lo más clásico de Daredevil, a día de hoy lo más clásico que tengo es la etapa de Frank Miller y de ahí en adelante, porque es lo que me interesa. Un omnigol se puede coleccionar así, que es el caso de la mayoría, pero en el caso de la Patrulla X tenemos unas excepciones. Hay dos tipos de omnigoles de la Patrulla X. Tenemos los de la Patrulla X original y los de la Imposible Patrulla X. Aquí vemos que está numerado. Esto sería la numeración referente a los omnigol de la Patrulla X de Claremont, de la Imposible Patrulla X, ya que la Patrulla X original tiene otra numeración. En vez de un 1 tiene un 01, en vez de un 2 un 02 y así hasta terminar la colección, que son 3 omnigoles. Por tanto, si nos vamos a la Imposible Patrulla X, desde el omnigol número 1 hasta el número 11 son todos de Claremont. ¿Esto quiere decir que para leer esto en concreto tengo que leer todo lo anterior de Claremont? A ver, lo recomendable es que sí, porque al final, a diferencia de ir remito a lo de antes, etapas de otros autores en los que hay durante los diferentes años entran y salen diferentes equipos creativos, muchas veces se pueden leer de forma autocontenida. Si yo, por ejemplo, quiero leer los Vengadores clásicos, puedo leer los omnigoles referidos a la etapa de John Buscema y no me va a hacer falta leer lo anterior, que obviamente si tengo el bagaje de lo anterior pues me va a ayudar más, pero no es necesario. Lo mismo si quiero leer la etapa de Englehart de los Vengadores, pues haber leído lo anterior de Roy Thomas, John Buscema, Stan Lee, Don Heck o Kirby, haber leído lo anterior siempre ayuda en el sentido de que hay referencias, pueden aparecer personajes que se han presentado con otros equipos creativos, etc. Pero no es necesario. Aquí eso no es del todo así. ¿Por qué? Porque Claremont plantea todo como una novela río. No es el momento de hablar de ello, quizá en un futuro pueda hacer un vídeo sobre lo que es la Patrulla X de Claremont, pero decir que la etapa de Claremont tiene diferentes puntos de entrada y puntos de salida. Al final es un autor que constantemente va a volver sobre conceptos viejos y personajes que recuperan momentos puntuales, luego los deja, los vuelve a recuperar, etc. Hago esta reseña porque, aparte de que es una cosa súper reciente y es un momento de la etapa de Claremont que a mí personalmente me gusta mucho, porque considero que esto puede llamar la atención por el arte de Jim Lee. Primero de todo, vamos a enseñar la edición. Los omnigoles, como hemos dicho, son ediciones de tapa dura, bastante gruesos. Tenemos el lomo numerado, siempre con un personaje que normalmente aparece dentro del tomo, en este caso Gambito. Título, los diferentes autores, ¿vale? Chris Claremont, Louise Simonson, Rob Liefeld, Arthur Adams, Jim Lee. A veces puede ser que haya más autores, aquí dentro hay más autores como John Bogdanove, no siempre en el lomo se nombra a todos los autores, pero sí que se nombra a los autores principales. Todos los tomos siempre suelen tener, aquí mira, ¿veis lo que os decía? Aquí por ejemplo se nombran a todos los autores que aparecen. En el lomo solo los principales, aquí todos. Siempre tenemos un pequeño índice con todo lo que nos vamos a encontrar y un artículo introductorio, que siempre es bastante interesante leerlo, ¿vale? Estos artículos nunca son imprescindibles, pero sí sirven para ponernos un poquito en contexto. Después suele estar el cómic y al final siempre tenemos pues diferentes
diferentes extras. Ya puedan ser portadas alternativas, a veces entrevistas, a veces otros artículos, pues bueno, depende. En este caso, la verdad es que es un tomo que no cuenta con tantos extras como suelen contar otros. La verdad es que, y esto sí que creo que es bueno decirlo y de alguna forma reclamarlo, en los primeros Omnigoles había extras muchísimo más jugosos y bueno, estaría bien que Panini se animara de nuevo a inflar otra vez, por lo menos para la gente a los que nos gustan mucho los extras. Presentado cómo es el tomo, vamos a hablar un poquito de contexto. Y para eso nos tenemos que ir aquí. Para entender el contexto de la imposible del tomo Omnigol número 11, es necesario un poquito retrotraernos a este tomo. ¿Por qué? En este punto es importante decir que voy a hablar con spoilers, ¿vale? No te voy a destripar el cómic, pero sí que voy a hablar de cosas que, para poner en contexto, es necesario comentar. Simplemente aviso, ya sabes cómo va esto. Si no quieres saber nada, o si estás leyendo los Omnigoles y no quieres saber nada, raro sería, porque de esto ha pasado mucho tiempo ya y son cómics súper conocidos. Aparte que la reciente serie X-Men 97 o otras películas han adaptado muchos de estos arcos, raro sería que dijera algo que te pillase por sorpresa. De cualquier manera, para evitar sustos, ya sabes, voy a hablar con spoilers. Si no te interesa, fuera. Esto nos deja justo después de Inferno, en ese primer crossover que hizo Claremont con las colecciones X, bueno, Claremont y Louise Simonson. Y digo crossover porque, aunque en los años anteriores habíamos tenido la masacre mutante o la caída de los mutantes, eso no son crossovers, eso simplemente eran un poco escenarios escenarios con elementos comunes en diferentes colecciones interconectadas, para desarrollar sus tramas, pero las colecciones no se conectaban. Por ejemplo, en la masacre mutante teníamos a los merodeadores haciendo de las suyas en los túneles Morlock, y ahí estaban tanto la Patrulla X como Factor X, como Thor, como los nuevos mutantes. Aunque sí que es verdad que Thor y Factor X se llegaban a cruzar, el resto de colecciones no se cruzaban. Entonces no es un crossover. Crossover es cuando se cuenta una historia entremezclada, entrecruzada o contada en diferentes colecciones en las que es necesario seguir. Inferno fue el primero de los casos. De nuevo, fue un contexto editorial en el que muchas colecciones de aquella época, tanto mutantes como no mutantes, aparecieron, pero solo se interconectaron Patrulla X y Factor X. Esto nos deja justo después de Inferno. Es un momento en que la Patrulla X, ¿vale? Voy a enseñar un poquito las imágenes. En un par de aventuras, un poquito de transición entre el crossover de Inferno, en el que básicamente había una centrada en las mujeres X y otro centrado en los hombres X, que en aquella época todavía estaban en Australia. Después de eso tenemos un arco importante en el que algunos miembros de la Patrulla X se enfrentan a un centinela, a un centinela que es una fusión entre Nimrod y Mole Maestro. Esto al final desencadena una serie de acontecimientos en los que por esto y por diferentes motivos que no voy a comentar, la Patrulla X se va separando. Entre esa portada mítica, en medio de toda esa separación tenemos un momento editorial con la Patrulla X para mí bastante interesante. Sí que es verdad que es un Chris Claremont que ahora mismo está un poquito en horas bajas, que ya no es tan resolutivo ni es tan interesante como lo había sido en el pasado, pero que para mí plantea un statu quo un poquito, aunque se nota que está perdido, que es interesante. Un statu quo en el que, por ejemplo, Lobezno encuentra a Júbilo y luego, de nuevo, en otro crossover editorial, Actos de Venganza, estarían con Mariposa Mental. Tenemos a Tormenta, por otro lado, en que conocería a Gambito, y lo que para mí es más importante es los números de Actos de Venganza
en los que aparece Lobezno con júbilo y se presenta a la mariposa mental ninja. Para mí lo más interesante de este tomo es esto. Es una patrulla X un poco de reserva liderada por Banshee y por Forja. Esto me gustó porque Banshee es un personaje que es de mis favoritos y había perdido los poderes y llevaba mucho tiempo sin aparecer, y ellos crean una patrulla X de reserva en la que van a dedicarse a buscar a esos miembros de la patrulla X que están desaparecidos. Aunque Claremont va como pollo sin cabeza, lo aprovecha para presentar a diferentes personajes, como la renovación de Mariposa Mental como ninja, o para mí uno de mis personajes mutantes favoritos, Gambito. Aquí está. Es un momento que Claremont utiliza para, aparte de reorientarse, o por lo menos da esa sensación, para presentar a personajes nuevos y desparcir un poquito sus juguetes. Eso nos lleva directamente a este tomo. Esto lo deja justo en el momento en que la patrulla X, en el momento en que termina el tomo 10, en un momento en que la patrulla X, estando ya separada, ya empieza a hacer su camino para reencontrarse con la gente, y sobre todo destaca porque es el momento en que Jim Lee entra a la colección de forma regular. En el anterior tomo había entrado en algunos números, como por ejemplo el cruce con Actos de Venganza, que para mí ahí está espectacular, pero es aquí cuando ya va a entrar como dibujante fijo en la colección. Este tomo se desarrolla en diferentes bloques, ¿vale? Empieza con una de esas aventuras que Claremont ya nos empieza a hacer en el tomo anterior, en el que va presentando las aventuras de esos personajes que tiene escabullidos. Este es un número mítico de Lobezno con el Capitán América y la Viuda Negra en la Segunda Guerra Mundial, contado en 2 tiempos. Y aquí simplemente decir que el dibujo de Jim Lee, a los que nos gustan, a los que somos de los 90, esto es maravilloso, es muy bueno. Y también diferentes historias en las que nos muestra ya Pícara con Magneto, que es una trama que luego recuperará y que es bastante mítica. Aquí ya empieza lo bueno. Esto es un crossover de anuales con los 4 Fantásticos, los Nuevos Mutantes, Factor X y la Patrulla X, que es Días del Futuro Presente. Es una secuela de Días del Futuro Pasado en el que se presenta a Cav, y bueno, pues la verdad es que es bastante flojilla. A mí, yo esto lo leí en el coleccionable de la Patrulla X que sacó Panini, creo que fue en el 2006, coincidió con la tercera película de los X-Men, y la verdad es que en su momento me gustó mucho, porque, y esto para mí es importante para que se entienda el vínculo que tengo en concreto con este momento de la etapa. Yo soy una persona que empieza a leer cómics a finales de los 90, concretamente empecé a leer la Patrulla X en la etapa de Alan Davis, en la época de los 12 y todo eso. Y de forma paralela, un poquito después, ya en los 2000, cuando Forum lanza el primer coleccionable de Claremont, yo es cuando en ese momento no solo me engancho a la Patrulla X, sino que me termino de enganchar al cómic de superhéroes en general. A mí me pasaba que leyendo ese coleccionable tan clásico había cosas que me chirriaban. Yo veía una Patrulla X, la Patrulla X, que seguía mensualmente en las grapas, veías a Cable, veías a Gambito, veías a muchos personajes, estéticas aparte, que no aparecían en esas colecciones clásicas, y yo no entendía nada. ¿De dónde sale Gambito? ¿De dónde sale Cable? ¿Por qué Jean Grey está viva si ha muerto en la saga de Fénix Oscura? No entendía nada. El coleccionable de Planeta, y sobre todo el de Panini, que sacó más adelante, me sirvió para ver cómo toda esa Patrulla X clásica de los 80 con lo que va a ser en los 90 se junta, y para mí cobró todo un sentido. Fue como,
vale, este es el camino que hemos seguido para llegar aquí. Y a mí eso en su momento recuerdo haberlo leído y haberlo disfrutado como pocas colecciones he disfrutado, pero sí que es verdad que en la relectura, tanto en la relectura del Omnigol como en la relectura que esporádicamente he hecho a los coleccionables, se nota mucho que ha envejecido y no para bien. Ahora con la perspectiva y con más experiencia como lector, estos no son buenos cómics. Las cosas como son. A mí me gusta. Si te gustan los mutantes, te va a gustar. Si te gustan los 90, te va a gustar, porque esto ya es el empieza lo que van a ser los 90. Pero esto ya es una calidad muy justita, muy justita. En aquella época con Jim Lee volvió a estar en los tops de colecciones más vendidas en Estados Unidos, pero ya sabemos cómo va esto. Muchas veces que algo sea muy vendido no está reñido con la calidad. Y esto calidad como tal no tiene. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Tenemos eso, el crossover en el que se presenta Cav, que es una secuela de Días del Futuro Pasado. Lo que es para mí más importante y lo que da nombre a este tomo, Proyecto Exterminio. Este es el primer crossover grande que hay en las series mutantes. Aquí ya juntamos a Factor X, a la Patrulla X y a los nuevos mutantes. Un crossover entre 3 colecciones. Yo lo considero el primer crossover grande que hubo en las colecciones mutantes. Lobezno y Excalibur iban muy a su bola y quedaron fuera de esto. Es un crossover en el que también vale para servir las tramas de Genosa que un par de años atrás había empezado Claremont. Pero sobre todo es importante porque este es el punto en el que la Patrulla X, que durante el año anterior se había separado y iba por ahí como pollo sin cabeza, se vuelve a juntar. Yo en su día esto lo disfruté muchísimo, pero sí que es verdad que en las siguientes relecturas que he hecho se me ha caído, se me hace muy flojete, muy flojete. Eso sí, los números dibujados por Jim Lee son una absoluta maravilla. Luego tenemos Factor X, que estaban con los dibujos de Rob Liefeld, y un Rob Liefeld que sí que es verdad que tiene cierto rollito serie B que lo puede hacer atractivo hasta cierto punto, pero aquí en concreto no está nada bien. Luego estaba Factor X, que si no me equivoco lo dibujaba John Bogdanove, efectivamente, y el último número de Jim Lee. Esto es mítico, además, el enfrentamiento entre Arcángel y Lobezno. Pues es que esto es una pasada. Esto, si te gustan los 90, esto es una pasada. Y luego está el último número que, si no me equivoco, cerraba con Factor X y dibujaba por también John Bogdanove. Esto sería el segundo bloque, ¿vale? Comienza con un par de historias, el tomo comienza con un par de historias de aventuras de Lobezno en la Segunda Guerra Mundial con el Capitán en Madripoor, una historia con Pícara. Luego estaría el segundo bloque de los crossovers con Días del Futuro Presente y inmediatamente después Proyecto Exterminio. Luego tenemos ya la Patrulla X, ya en la mansión de nuevo y todo volviendo, ya siendo de nuevo un equipo y con Jim Lee a tope. Estos últimos números que cierran el Omnigol. Esta saga es mítica de Pícara con Magneto y Nick Fury en la Tierra Salvaje, la vuelta, aquí es donde ya se estableció la vuelta a la villanía de Magneto, y además es que un Magneto que la verdad es que Jim Lee dibuja Magneto muy muy bien. A mí estos números me gustan, y además paralelamente se cuenta también una historia de la Patrulla X, de nuevo en el espacio, con el Imperio Shi'ar y con la vuelta del Profesor Xavier. Unos números además que parece que están hechos para que brille Gambito, porque a mí estos me fliparon, y además fueron los números en los que
en los que Gambito pasó a ser uno de mis personajes favoritos, en los que dije, hostia, este pavo con gabardina sí que mola. El tomo, tras la saga de los Shi'ar, cierra con una antología de Marvel con una antología de la colección de Marvel Comic Presents que cuenta una historia de Coloso. Esto es lo único del tomo que no había leído y la verdad es que no está mal. Pues justito, muy en la línea del tomo, pero a mí me ha entretenido. Y para terminar, como he enseñado antes, pues extras que son básicamente portadas alternativas o promociones que se hicieron pues para... Pues aquí vemos, ¿no? Proyecto Exterminio, los números que juntaban el crossover, una promoción del evento de la época, ese tipo de cosas. La verdad es que si en extras se echa de menos algún artículo aparte del introductorio, entrevistas, lo que sea. Otros extras que tienen otros omnigoles. Y esto es todo. Decirte que si te ha molado el vídeo, que me des un buen like, que eso me ayuda un huevo, que te suscribas y que si conoces a alguien que le pueda interesar mi contenido, pues que lo difundas también, porque la verdad es que así me ayudas a llegar a más gente y a crecer. Y esto es todo. Para terminar, simplemente decir que si te interesa esto, porque ya estás leyendo los omnigoles de la Patrulla X, no tengo ni que decirte que lo cojas, porque lo vas a coger obviamente para terminar la colección. Estamos a un tomito, la etapa de Claremont va a terminar en el tomo 12. Es decir, que esto ya es un Claremont en decadencia, es un Claremont que va más justito. Pero si te gustan los mutantes, lo vas a disfrutar. Yo ya te digo, soy consciente que esto no es ni de lejos lo mejor de la etapa de Claremont, pero son números que a mí me gustan mucho, a pesar de que con el tiempo y cada vez que lo releo le veo más costuras, lo disfruto mucho. Si no has leído la etapa de Claremont y no te interesa mucho, pero quieres entrar a esto por el arte de Jim Lee, decirte que quizá te recomendaría que empezases por el tomo 10, en el que también aparece Jim Lee en algunos números, para coger un poquito de contexto de la situación, porque si no puede ser que empieces esto y que estés un poquito perdido. De cualquier manera, tampoco es un imprescindible. Si tú coges esto sin haber tocado nunca la Patrulla X, pues puedes leerlo. Otra cosa ya es que te guste o que no te guste, pero leerlo lo puedes leer sin problemas. Y poco más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos pronto. Agur.